Muy buenas, estudiantes de 11º año del Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED. Hoy vamos a hablarles en este video el tema Costa Rica 1940-1980. Expone el profesor Luis Diego Arguedas Cordero. La década de 1940 es caracterizada bajo el lema La reforma social y las garantías sociales. Estos tres personajes forman este proceso: Manuel Mora Valverde, líder del Partido Comunista; Víctor Manuel Sanabria, obispo de San José; y el doctor Calderón Guardia, presidente de la República. Cambios económicos, sociales y políticos en la década de 1940. Esta reforma social de los años 40 va a ser liderada por el doctor Calderón Guardia, presidente de la República; Víctor Manuel Sanabria, obispo de San José; y el líder del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde. ¿En qué consistió esta reforma? Tuvo cuatro pilares: la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, que constituye la base del sistema de educación superior estatal, que sirve como medio de movilidad social; la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941, donde el Estado cumple y manifiesta y procura el bienestar de los trabajadores y sus familias; las garantías sociales como eje fundamental constitucional en 1943, que nace para dar protección al trabajador, a su familia, a la mujer, al niño, al anciano, al enfermo desvalido, que ayuda a disminuir las injusticias que padecía el trabajador. Más en 1943 establece el Código de Trabajo, el instrumento que materializa las conquistas sociales, donde se establecen los recursos y los métodos jurídicos que harán efectivos los derechos del asalariado o el trabajador. En otras palabras, va a establecer la relación entre el obrero y el patrono. Se procura esa equidad en las relaciones laborales. En 1948 se da la guerra civil. ¿Por qué se da esta guerra civil? Primero vamos a tener los vicios administrativos, los familiares y amigos en el poder, las prácticas deshonestas en algunos funcionarios del Estado, como la corrupción; los vicios electorales, el fraude electoral en las elecciones, esa desconfianza de legalidad y transparencia. Esto hace o posible de que no exista este organismo que garantice esa pureza, porque era la Asamblea Legislativa la que se encargaba de organizar el proceso electoral. Un año antes de las elecciones se da la huelga de los brazos caídos. Se da la reacción en contra de la legislación social de la clase dominante o la oligarquía cafetalera, donde los ricos no se ven favorecidos en esta legislación; al contrario, tienen que disponer de sus ganancias para la protección del trabajador. Se da obviamente la oposición de los sectores a esta legislación social. A nivel internacional tenemos el clima de la Guerra Fría y debemos recordar la relación que existía entre el gobierno con los comunistas, del Partido Comunista. Además, la causa inmediata a esta guerra civil va a ser la anulación de las elecciones del 48 por parte del Congreso. Recordemos que estaba liderado por Liberación Nacional; el candidato era el señor Otilio Ulate Blanco, y por el partido oficialista el doctor Calderón Guardia. Esto hace que en las elecciones se dé esa anulación. ¿Por qué? Porque la balanza electoral no garantizaba la continuidad del poder del doctor Calderón Guardia. Entonces hay un proceso de fraude electoral y se anula las elecciones, y eso causa descontento en la población, y llaman a José Figueres Ferrer para que lleve a las armas al pueblo en defensa de ese irrespeto por no garantizar esa transparencia. La principal consecuencia de la guerra civil fue un nuevo tipo de Estado, una nueva concepción de hacer gobierno, un Estado benefactor o gestor. Benefactor, ¿por qué? Porque va a beneficiar, beneficia, por eso se llama benefactor. Y gestor porque empieza a dar algo, porque inicia ese proceso de transformación
donde sienta las bases de la modernización del Estado y el desarrollo mismo, y se manifiesta de la siguiente manera. Se da la nacionalización bancaria, esa apertura a los créditos de las clases populares para replantear la estructura productiva. El Estado absorbe la plata y crea bancos nacionales y distribuye el crédito para todos. José Figueres Ferrer da la abolición o ejerce el proceso de la abolición del ejército. Se formula o se forma una cultura civilista. Se da por primera vez constitucionalmente el voto femenino, donde se da la mayor participación de ellas en lo político y en temas esenciales, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, que no existiría intromisión del gobierno en estos procesos. Se da el debilitamiento del poder ejecutivo y se le da más poder al poder legislativo. Y se establece el régimen de instituciones autónomas como la Caja, que ya estaba, el ICE, el INS, AIA, el INBU, entre otras. Y en este mismo proceso se da la Constitución de 1949. Hay que recordar que José Figueres Ferrer lleva a cabo la Junta Fundadora de la Segunda República, donde él es el que coordina este proyecto. Una vez finalizado este proyecto de ordenamiento jurídico, le entregan al poder a Otilio Blate Blanco como ganador de las elecciones. El Estado benefactor y la sociedad costarricense, 1950 hasta 1980. Esto tuvo mucha participación y ayudó a los más necesitados. Se inicia al terminar esta guerra civil de 1948, cuando la Junta de Gobierno de la Segunda República inicia ese proceso de transformación nacional en lo económico, social e institucional, un nuevo estilo de desarrollo. Se caracteriza por un intervencionismo estatal, rector de la economía nacional. Implanta el modelo de sustitución de importaciones que busca articular la producción industrial con el impulso de un proceso de diversificación agrícola, con el objetivo de diversificar la estructura productiva, robustece el mercado interno, es decir, lo llena, lo fortalece y expande la oferta exportable. Por ejemplo, va a crear nuevos productos para la exportación, dejando café y banano no como mecanismos de productivos independientes. Es decir, no vamos a crear esa dependencia total de café y banano, sino que amplía esa estructura. La diversificación agrícola, como les decía, con nuevos productos para exportar, por ejemplo, la piña, se fundamenta sin que dejar los productos tradicionales, sino que amplía esa oferta o esa gama internacional con otros productos, eliminando, como habíamos dicho, esa dependencia. Se da la nacionalización bancaria, es decir, el crédito a todas las empresas y el pequeño empresario, mejora la calidad de vida de la población, el ascenso de los sectores medios, se da la ampliación de la oferta educativa, construcción de escuelas, colegios, universidades estatales, como la UNA, el TEC y la UNED. Y se da el mayor gasto en salud, construcción de hospitales y por ende el descenso de la mortalidad y mayor esperanza de vida, campañas de vacunación, etc. Se da la apertura de nuevos mercados, mayor dinamismo comercial con la venta de nuevos productos. Históricamente, y si lo vemos en esta línea de tiempo, tenemos hechos internacionales y hechos nacionales. A nivel internacional, de 1914 a 1918, aparece o se da la Primera Guerra Mundial. En 1914 a 1917 en nuestro país surge el gobierno de Alfredo González Flores, donde establece la primera reforma tributaria. El rico paga como rico y el pobre paga como pobre. Se da la creación del Banco Internacional de Costa Rica. En 1923 surge el Partido Reformista de Jorge Bolio. En 1929, la crisis del 29, en 1931, el Partido Comunista del señor Mora, en 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó en Costa Rica del 40 al 44? Llega al poder Rafael Ángel Calderón Guardia
y crea en el 40 la UCR, en el 41 la Caja Costarricense del Seguro Social, 43 las Garantías Sociales y el Código de Trabajo. Y en 1948, posterior a la guerra, la abolición del ejército. Este periodo del 40 a 1948, finales, se llama Estado reformista, reforma todo lo que había. De 1949 a 1980, la historia le va a tocar denominar a este proceso el Estado gestor o Estado benefactor. En el 49 se da nuestra constitución política y el voto femenino. En el 50 la nacionalización bancaria y el modelo de sustitución de importaciones. Se apuesta en 1955 a una diversificación agrícola. Los programas de ajuste estructural en Costa Rica, los PAE, 1980-1995. Empieza el cambio. Crisis del Estado gestor. A diferencia del Estado gestor, el gobierno reduce su participación con la sociedad, un Estado menos presente cada vez. Su antecedente es el aumento de los precios del petróleo o hidrocarburos y la baja de los precios de los productos por exportaciones agrícolas. Esto evidencia la vulnerabilidad de nuestro país. Esto genera cambios, preocupación de los gobiernos y para cubrir esto, el gobierno opta por préstamos a organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto trae como una respuesta temporal a la crisis. ¿Qué implicaciones o consecuencias manifiesta? La crisis económica en el país es evidente, menos recursos. La opción de los PAES para aliviar la crisis, generando préstamos a instituciones internacionales financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento del Estado, la privatización de empresas, aumento del desempleo, pobreza y problemas sociales como prostitución, drogadicción y violencia son evidentes. El aumento de la tarifa en los servicios públicos, agua, luz y teléfono. Beneficios sociales son reducidos. El deterioro de los salarios de los costarricenses, donde el salario se mantiene, pero el costo de vida es cada vez más alto. La reducción del Estado, menos trabajadores en las empresas, pero eficientes. El PAE 1 es liderado por Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1985. El PAE 2 de Don Óscar Arias Sánchez como su presidente 1987-1990. PAE 3, José María Figueres Olsen, 1994-1998. Este nuevo modelo de desarrollo, que puso en práctica a partir de 1980 y a través de los tres PAES, trajo como implicaciones la reforma del Estado, un Estado en cuanto a tamaño y funciones, restringe la actividad del mismo, lo cual se manifiesta en la eliminación del proteccionismo estatal, congelamiento de los niveles de empleo público, límite a los salarios, reducir el tamaño del Estado, es decir, mediante la privatización de las instituciones, venta parcial o total de las acciones de las empresas del Estado, para ahorrarle gastos al Estado, ofrecer mejores servicios y para una competencia entre la banca estatal y la banca privada. Es decir, lo privado va a ser más eficiente que el Estado y empieza ese nivel de competencia. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué consecuencias? La disminución de la inversión social del Estado. En cuanto a la salud, la deja de ser una prioridad de la política de los gobiernos. Se reduce el gasto público y la inversión en salud. Se da un déficit en esta capacidad de respuesta a las instituciones del sector salud, un deterioro y un retroceso en la salud pública y sanitaria del país. En cuanto a educación, se reduce el presupuesto. No se ve la educación como una inversión, sino como un gasto. La educación pierde importancia como elemento de movilidad social. En cuanto a la vivienda, se da la dificultad para adquirir vivienda digna, crecimiento de áreas de precarismo urbano. En cuanto a materia de empleo, el Estado deja de ser gran empleador y la oportunidad de ascender a escala social, ausencia de movilidad social, un aumento en el desempleo.
productivamente. Las industrias nacionales pasan a manos de las transnacionales. Los productores de granos básicos venden sus tierras a las empresas transnacionales. Se busca un fortalecimiento de la eficiencia mediante el modelo de promoción de las exportaciones de productos no tradicionales, como también conocido como diversificación agropecuaria. Esto implica, estudiantes, que el proceso de cambio genera una diversidad de opiniones políticas y económicas, pero que la población costarricense siente cada vez más este proceso. Si nosotros vemos 1980 a hoy, 2021, la situación se va empeorando. Hoy la pandemia genera o revive estas implicaciones de 1980, donde el Estado ejerce una presión entre lo privado con lo público o lo estatal. Es donde cada uno toma una decisión, va a tomar un criterio como costarricense a partir de esta celebración, de este bicentenario de Costa Rica, de este proceso libre, soberano, independiente que tenemos actualmente. Muchas gracias y espero éxitos en su examen que van a tener como en la realización de sus tareas. Muchas gracias.